El sobre Manila cayó sobre el escritorio de Marta con un golpe seco que resonó más fuerte de lo esperado. Cuando levantó la solapa, lo supo de inmediato. 8 años de trabajo y noches en vela resumidos en una hoja con membrete. Efectivo de inmediato, comenzaba la carta. Marta, de 41 años, se quedó inmóvil en la silla que había ocupado cada mañana desde hacía casi una década. Richard Blake, director ejecutivo de Thomson Industries, se reclinó en su sillón como quien cumple con un trámite. Seguro lo entenderás, Marta, dijo con esa voz ensayada de falsa compasión. Con el mercado ajustándose, debemos optimizar operaciones. Tu puesto en análisis financiero se considera redundante. La palabra le golpeó el pecho. Redundante. Ella había construido los sistemas financieros que mantenían a la empresa rentable. Había trabajado fines de semana, había sacrificado cenas familiares por asegurar que cada informe reflejara el verdadero potencial de la compañía. Con manos que no dejaban de temblar, Marta entregó las llaves del edificio, la laptop, las tarjetas de acceso y los expedientes. Cada objeto era una pieza de su identidad profesional que le arrancaban a fuerza de ceremonia. Richard habló de que su último pago sería procesado por recursos humanos y que alguien con su experiencia encontraría nuevas oportunidades pronto. La mentira flotó en el aire. A sus 41 años, con 8 años en la misma empresa, ella sabía que la búsqueda de empleo no sería sencilla. Al salir de la oficina, los susurros y las miradas desviadas la siguieron como una condena silenciosa. El aire de octubre mordía su chaqueta y el motor de su Honda arrancó a la segunda tentativa, tosiendo como si lo esforzara la mañana. No sabía que en exactamente 1 hora con 17 minutos recibiría una llamada que iba a cambiarlo todo. No imaginaba que las llaves que acababa de entregar abrirían en realidad una puerta hacia su propio futuro. La humillación no borró sus recuerdos. Recordó por qué había sacrificado oportunidades, la enfermedad de su madre tras graduarse, la decisión de quedarse en su ciudad para cuidar de la familia, y el empleo modesto que le permitió, poco a poco, comprar su primera propiedad. Esa primera compra, hecha con un pequeño seguro de vida, fue más por necesidad que por ambición. Pero abrió una puerta, alquiló el dúplex y el ingreso cubrió la hipoteca. Luego vino otra compra y aprendió a evaluar vecindarios con la misma atención que otros eligen restaurantes, buscando potencial y satisfacción a largo plazo. Cuando Thomson Industries la contrató como analista financiera, Marta lo vio como el reconocimiento a su talento. En la entrevista Richard había mostrado carisma y visión, prometió valorar la lealtad. Con el tiempo la ironía se hizo presente, su verdadero activo, la visión estratégica que le permitió crecer como inversionista, permanecía invisibilizada ante quienes la empleaban. Para la empresa ella era una analista competente, para ella, aquel empleo proporcionaba la estabilidad necesaria para arriesgar en bienes raíces de forma calculada. Mientras conducía de regreso a casa con la carta de despido arrugada en su bolso, Marta sintió que su equilibrio entre seguridad y ambición se había roto. No sabía aún hasta qué punto sus habilidades y sus decisiones financieras la habían preparado para transformar una traición en la base de algo mayor. Esta era la noche en la que un capítulo terminaba y sin saberlo, otro comenzaba. Sentada esa noche en su sala, rodeada de facturas y notas, Marta respiró hondo y decidió que no permitiría que un sobre definiera su futuro. Había aprendido a convertir cada sacrificio en ventaja, ahora era momento de usar todo lo aprendido adelante. La historia de Marta no comenzó con una carta de despido, sino muchos años atrás, en un apartamento pequeño sobre una panadería de la calle principal. Tenía 23 años, recién graduada en contabilidad, cuando su madre recibió un diagnóstico devastador: cáncer agresivo. Marta había sido aceptada en un programa de formación ejecutiva en Chicago, el tipo de oportunidad que abría puertas a una carrera nacional, pero renunció a todo, se quedó en su ciudad para cuidar de su madre, aceptando un trabajo como asistente administrativa en Henderson. El apartamento siempre olía a pan recién horneado y café tostado. Era un consuelo en las noches largas, cuando Marta se sentaba en la mesa a revisar facturas médicas. Su padre, incapaz de enfrentar la enfermedad, se refugió en el silencio y en el borde. Su hermano menor, David, la apoyaba con palabras,
pero estaba absorbido por su pequeño negocio de construcción. Así el peso de cuidar a la familia cayó por completo sobre ella. Mientras otros jóvenes exploraban el mundo, Marta permanecía en su ciudad natal, atrapada entre el deber y la necesidad. Sus amistades universitarias se fueron desvaneciendo. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, las visitas inexistentes. Las citas eran raras, los hombres de su edad solían intimidarse por sus responsabilidades o simplemente no entendían su situación. En Henderson aprendió la cara menos glamorosa de los negocios, procesar facturas, revisar inventarios, archivar recibos, pero lo hacía con tanto detalle y disciplina que poco a poco se ganó la confianza de la gerencia. Cuando se abrió la vacante de analista financiera, aplicó, solo para escuchar que no tenía suficiente experiencia, a pesar de llevar 2 años haciendo gran parte del trabajo. Fue entonces cuando descubrió algo inesperado, su capacidad para detectar oportunidades que otros pasaban por alto. En la avenida Elm había un pequeño dúplex vacío desde hacía meses. El dueño, cansado, quería venderlo a cualquier precio. Marta usó lo poco que quedaba del seguro de vida de su madre como enganche y pidió un préstamo modesto. Lo alquiló a 2 familias y, para su sorpresa, el ingreso cubrió la hipoteca entera. No fue ambición lo que la motivó, sino necesidad. Su padre había sufrido un leve derrame producto del alcohol, y los gastos médicos aumentaban. El dúplex era una solución práctica, pero terminó siendo la semilla de algo más grande. Ese primer paso le enseñó que los bienes raíces podían ser una red de seguridad. Con paciencia compró otra propiedad, y luego una tercera. Comenzó a leer sobre mercados, vecindarios y proyecciones como otros leen menús en restaurantes. Aprendió a distinguir entre calles en decadencia y calles con potencial de renacimiento. No había glamour, ni lujo. Su vida era una rutina de trabajo, cuidados familiares y papeleo financiero. Pero cada firma en un contrato representaba un ladrillo en un futuro más estable. Cada renta cobrada era un recordatorio de que estaba construyendo algo propio, aunque aún no lo reconocía. Pasaron los años, y mientras otros acumulaban recuerdos de viajes o ascensos rápidos, Marta acumulaba propiedades. No muchas, no grandes, pero suficientes para darle la certeza de que podía sostenerse si el trabajo le fallaba. Y aunque nunca lo admitía en voz alta, en el fondo sabía que estaba aprendiendo a sobrevivir en un mundo que pocas veces perdona la debilidad. Esa resiliencia silenciosa sería la base que tiempo después la salvaría del golpe más fuerte de su carrera. Lo que comenzó como sacrificio familiar estaba por transformarse en la columna vertebral de un imperio personal. Cuando Marta recordaba aquellos primeros años, siempre pensaba que había comprado su primera propiedad por desesperación. No por. Sin embargo, lo que comenzó como una medida de emergencia se convirtió en un camino que marcaría su destino. El dúplex en la calle Elm pagaba su propia hipoteca y dejaba un pequeño excedente. Ese excedente la ayudó a cubrir medicinas, deudas y hasta los recibos que se acumulaban en la mesa de su cocina. Con el tiempo esa experiencia despertó una chispa. Si un inmueble podía aliviar tanta presión, ¿qué pasaría si lograba repetir el proceso? Así nació su interés serio por el mercado inmobiliario. Empezó a visitar barrios enteros en sus ratos libres, caminando calles, observando carteles de se vende que parecían invisibles para otros. Tomaba notas sobre escuelas cercanas, transporte, e incluso el tipo de vecino. No buscaba lujo, buscaba solidez. Su segunda compra llegó casi de manera accidental. Un pequeño propietario, cansado de inquilinos problemáticos, quería vender rápido. Marta negoció un precio bajo, arregló algunos detalles menores y volvió a alquilar el lugar con contratos más claros. La renta no solo cubría el préstamo, sino que le daba margen para ahorrar. Descubrió que tenía un talento natural, podía identificar el valor oculto de un inmueble cuando otros lo descartaban. La tercera compra fue aún más estratégica. Un edificio antiguo con 3 unidades. No era bonito, pero estaba en un vecindario en proceso de revitalización. Allí comprendió que no solo se trataba de comprar barato, sino de anticipar hacia dónde se movería la ciudad. La paciencia era su mayor herramienta. Mientras sus colegas buscaban gratificación inmediata, ella sabía que los verdaderos frutos llegarían con los años. Durante esa etapa, Marta nunca se consideró inversora. Seguía trabajando en Henderson Manufacturing, procesando facturas y presentando reportes, pero cada cheque de renta que recibía era un recordatorio de que su seguridad,
no dependía solo de un jefe o de un contrato laboral. Sus ingresos pasivos eran modestos, pero constantes. Esa constancia se convirtió en su refugio. Su vida social, sin embargo, seguía siendo limitada. Mientras otros celebraban ascensos o vacaciones exóticas, Marta pasaba sus fines de semana reparando grifos, pintando paredes o revisando contratos de arrendamiento. Algunos amigos le decían que estaba desperdiciando su juventud. Ella sonreía sin molestarse en explicar que estaba construyendo algo invisible para la mayoría. El verdadero giro vino cuando, después de varios años en Henderson, Thomson Industries la contactó. El puesto de analista financiera representaba exactamente lo que siempre había buscado: un reconocimiento formal de sus habilidades, un salario competitivo y la posibilidad de proyectarse más allá de los límites de su ciudad natal. Aceptó la oferta con entusiasmo, convencida de que era el paso que validaba su esfuerzo. La entrevista con Richard Blake había sido prometedora. El hombre hablaba de visión, de innovación y de cultura empresarial basada en la lealtad. Marta sintió que había encontrado un lugar donde finalmente su dedicación sería valorada. Lo que no sabía era que detrás de ese carisma se escondía un pragmatismo frío que años más tarde la pondría de rodillas, solo para luego descubrir que en realidad la estaba liberando. Al entrar en Thomson Industries, Marta dejó de lado por un momento su faceta de inversora. Su atención estaba en demostrar que podía estar a la altura del reto corporativo. Pero las rentas seguían llegando cada mes, discretas, constantes, como un recordatorio silencioso de que ella había creado un colchón que algún día sería crucial. En ese entonces no podía imaginar que, mientras se dedicaba a analizar balances y preparar reportes financieros para otros, ya estaba diseñando, sin saberlo, el imperio que acabaría siendo solo suyo. Los primeros días en Thomson Industries fueron un torbellino de emociones para Martha. Por fin tenía un título respetado: analista financiera. El sueldo era estable, los beneficios atractivos y la oficina parecía prometer un futuro brillante. Después de años de sacrificios, aquel despacho con vista a la ciudad se sentía como una recompensa. Durante las reuniones, Martha se esforzaba al máximo. Preparaba reportes exhaustivos, detectaba errores en las proyecciones y proponía ajustes que a menudo evitaban pérdidas. Sus colegas admiraban su precisión, aunque rara vez comprendían la magnitud de lo que aportaba. Para Richard Blake, su jefe directo, Martha era una pieza útil pero reemplazable, alguien que hacía el trabajo bien sin llamar la atención. Al principio, Richard parecía un líder visionario. Hablaba de expansión, de innovación tecnológica, de cultura organizacional basada en la lealtad. Martha lo escuchaba convencida de que había encontrado un mentor. Con el tiempo, sin embargo, empezó a notar fisuras. Las decisiones estratégicas solían basarse más en impresiones que en datos, y las promesas de valorar el esfuerzo eran, en la práctica, discursos vacíos. Mientras tanto, su portafolio de propiedades crecía en silencio. Cada mes, las rentas llegaban puntualmente y Martha las destinaba a pagar hipotecas o reinvertir en mejoras. Para sus compañeros de oficina, ella era simplemente la analista. Nadie imaginaba que fuera de esas paredes era dueña de varios inmuebles. Nunca lo mencionaba, no por falta de orgullo, sino por prudencia. Sabía que la línea entre su vida corporativa y sus inversiones debía permanecer invisible. Durante 8 años repitió la misma rutina: llegar temprano, preparar reportes, asistir a juntas. Sus presentaciones ayudaban a la empresa a tomar decisiones clave sobre adquisiciones y presupuestos. Sin embargo, su valor siempre era medido en silencio, sin reconocimiento público. La ironía era que Martha estaba construyendo una reputación sólida fuera del trabajo, en un mundo donde cada propiedad comprada la convertía en una jugadora más fuerte. En casa, Martha seguía llevando una vida sencilla. Conducía un Honda modesto, vestía ropa práctica y evitaba ostentaciones. Nadie hubiera adivinado que detrás de esa discreción había una cartera inmobiliaria que ya le generaba ingresos suficientes para cubrir sus gastos básicos. Para ella, el salario en Thomson Industries representaba estabilidad y beneficios,
no lujo, era el escudo que le permitía tomar riesgos calculados. Richard Blake, en cambio, veía a Martha con ojos de indiferencia. Para él, era una empleada eficiente, confiable, pero fácilmente sustituible. Nunca se detuvo a observar que la misma mujer que preparaba los informes mensuales estaba construyendo un futuro más sólido que el de muchos ejecutivos. El día que la despidió, lo hizo convencido de que estaba tomando una decisión pragmática. Creía que al recortar costos aseguraba la salud de la compañía. Lo que ignoraba era que al quitarle la silla a Martha, estaba empujándola hacia un destino que cambiaría la balanza de poder. 8 años de esfuerzo corporativo la habían entrenado en análisis, disciplina y resiliencia, pero esos mismos años también habían servido para financiar el crecimiento de algo mucho más grande, su propia independencia. Lo que para Richard era un despido estratégico, para Martha terminaría siendo la llave que abría un imperio silencioso, listo para rebelarse. Y todo comenzó con una cláusula olvidada en un contrato de arrendamiento. La llamada parecía rutinaria, pero en pocos minutos transformó por completo su realidad. Martha, necesitamos hablar del contrato de arrendamiento con Thomson Industries, dijo Helen con tono profesional. El actual vence en 18 meses y deberíamos iniciar negociaciones. Las tarifas de mercado han subido mucho desde que firmaron. Martha frunció el ceño. Thomson Industries, ¿puedes recordarme los detalles? Del otro lado hubo un silencio breve antes de que Helen soltara una risa incrédula. Martha, ese edificio es tuyo. Lo compraste hace 5 años mediante Jennings Investment Group. Es tu activo más grande. ¿Te encuentras bien? La pluma de Martha cayó sobre la mesa. Había adquirido tantas propiedades, había firmado tantos contratos a través de su empresa, que algunos inquilinos se habían convertido en simples nombres en una lista, y Thomson Industries, su antiguo empleador, era uno de ellos. Helen aclaró, actualmente pagan $42,000 al mes, está muy por debajo del mercado. Hoy en día ese espacio se alquila entre 60 y 70,000. Básicamente has estado subsidiando sus operaciones. Martha sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Durante 8 años había caminado por un edificio que le pertenecía, había usado ascensores que ella misma mantenía y había trabajado en oficinas donde sin saberlo, era a la vez empleada y arrendador. Richard Blake, el hombre que la había despedido llamándola redundante, llevaba años pagándole renta sin siquiera imaginarlo. Con voz controlada Martha pidió, Helen, envíame inmediatamente una copia del contrato, en especial las cláusulas de terminación. Cuando lo recibió esa misma noche lo revisó con ojos entrenados. En la sección 12 enterrada entre términos legales encontró algo que había olvidado. Una cláusula que decía que si el arrendatario despedía a un empleado con participación beneficiaria en la propiedad, el arrendador tenía derecho a rescindir el contrato con 60 días de aviso. Martha se recostó en la silla, dejando escapar un suspiro incrédulo. Ella misma había exigido esa cláusula como medida preventiva, sin imaginar que algún día aplicaría en carne propia. Ahora, esa línea olvidada convertía su despido en un error catastrófico para Thomson Industries. El edificio que ocupaban era de 43,000 pies cuadrados, casi imposible de reemplazar en tan poco tiempo. Un traslado tardaría meses, tal vez más, y los costos serían devastadores. Martha pasó las siguientes horas revisando su portafolio con nuevos. El inmueble de Thomson estaba valorado en $2,004 millones, y no era su única posesión. Entre edificios y locales comerciales, tenía participación en 11 propiedades más, con un valor superior a 8 millones y generando ingresos mensuales que superaban por mucho su antiguo salario. Lo entendió de golpe. Richard Blake, creyendo que la había reducido a la nada, en realidad le había entregado las llaves de una nueva vida. Su despido no era el final, sino el principio de su liberación. Cuando finalmente cerró el contrato y apagó la lámpara, Martha ya no se sentía derrotada, sabía que el amanecer traería llamadas frenéticas,
reuniones urgentes y súplicas disfrazadas de negociaciones, y por primera vez en mucho tiempo estaba lista para jugar desde una posición de poder. Lo que Richard había visto como un simple recorte de gastos, se transformaría en la mayor lección de su vida. La llamada llegó a las 11:47 de la noche. Martha estaba en su cocina, con una taza de café aún caliente, cuando vio el nombre de Richard Blake en la pantalla. Dudó un instante, luego respondió con calma. ¿Sí?, preguntó con voz serena. Del otro lado se escuchó la desesperación. Martha, tenemos que hablar. Aquella voz ya no era la del hombre seguro que la había despedido esa misma mañana. Era la voz quebrada de alguien que descubría que su mundo se estaba derrumbando. Es bastante tarde, Richard. ¿Qué sucede?, contestó ella midiendo cada palabra. El aviso de desalojo. Esto debe ser un error. Recibimos una carta de Jennings Investment Group diciendo que nuestro contrato terminará en 60 días. Esto no puede ser legal. Martha dejó reposar la taza en el platillo y miró su reflejo en la ventana. Estoy segura de que Jennings Investment Group tiene razones válidas. Quizás deberías revisar tu contrato. Martha, por favor, insistió él, con un tono cada vez más agudo. Encontrar oficinas y almacenes comparables en 60 días es imposible, sería un desastre. Ella dejó que el silencio se alargara disfrutando de la inversión de papel. Ya no era la empleada obediente, ahora era la dueña de la llave. Richard, no entiendo por qué me llamas. Tú mismo aclaraste que ya no trabajo en Thomson Industries, respondió finalmente. Hubo una pausa seguida de un murmullo nervioso. Pero has trabajado allí 8 años, debes conocer a alguien en Jennings Investment Group, tal vez podrías intervenir. Martha sonrió levemente. ¿Nunca te preguntaste quién era el propietario del edificio donde operas tu empresa? El silencio se volvió tan espeso que casi podía escucharse la respiración entrecortada de Richard. ¿Qué estás diciendo?, logró articular. Que deberías haber investigado mejor antes de tomar decisiones sobre tu personal. Buenas noches, Rich. Colgó sin esperar respuesta y apagó el teléfono. La carta de despido aún yacía sobre la mesa, pero ya no tenía poder alguno. Había sido reemplazada por una verdad mucho más potente. El control estaba en sus manos. A la mañana siguiente, su celular vibró sin descanso. 17 llamadas perdidas de Richard, luego recursos humanos, después el abogado corporativo, finalmente, un mensaje del presidente de la junta directiva Walter Harrison. Thomson Industries estaba al borde de una crisis y de pronto, Martha era la pieza central. Ella ignoró todos los intentos, prefirió caminar por Riverside Park, respirando el aire frío de octubre y escuchando el crujir de las hojas secas bajo sus pies. Cada llamada perdida era un recordatorio de que el poder había cambiado de dueño. Al mediodía regresó a casa y revisó los mensajes de voz. Richard había pasado de la súplica al enojo y de ahí a la desesperación. Recursos humanos pedía explicaciones legales. El abogado hablaba de posibles conflictos de interés. Pero lo más revelador fue el tono de Walter Harrison, diplomático, casi humilde, reconociendo que la situación podía poner en riesgo a 43 empleados. Martha tomó aire hondo. Por años había sido invisible, redundante a ojos de su jefe. Ahora, con una sola cláusula olvidada, tenía en jaque a toda una corporación, y lo mejor de todo, apenas estaba comenzando a descubrir la magnitud de su poder. A media tarde, Martha observó desde la ventana de su sala a 2 figuras conocidas en su porche. Walter Harrison, impecable en su traje de ejecutivo, y detrás de él, Richard Blake, con el rostro cansado y los hombros hundidos. El contraste era tan fuerte que Martha tardó un segundo en creerlo. El hombre que la había despedido con arrogancia esa misma mañana, ahora parecía derrotado. Abrió la puerta sin invitarlos a pasar. «Caballeros, qué sorpresa». Walter tomó la palabra con voz controlada. «Martha, necesitamos resolver esta situación. ¿Podemos entrar? Prefiero mantener esto breve». «¿Qué desean?» Richard abrió la boca, pero Walter lo interrumpió con un gesto. «En nombre de la Junta, quiero disculparme por la forma en que se manejó tu despido. Queremos ofrecerte la reinstalación inmediata, un aumento significativo de salario y mayores responsabilidades». Martha los observó en silencio, saboreando el cambio de roles. Richard,
que horas antes había disfrutado de su poder, ahora evitaba mirarla a los ojos. Walter, que nunca le había prestado atención en 8 años, la trataba como si su empresa dependiera de ella. Y en efecto, así era. Interesante, respondió Marta finalmente. Pero tengo una duda. Ayer decidieron que mi puesto era redundante. ¿Qué cambió en 24 horas? La pregunta quedó suspendida en el aire. Richard enrojeció, pero Walter mantuvo el tono sereno. Hemos reevaluado nuestras necesidades y comprendido que tu salida generaría dificultades operativas. Marta alzó una ceja. ¿Así llaman ustedes a descubrir que la empleada redundante les estaba subsidiando la renta por $30,000 al mes? El silencio se volvió incómodo. Walter intentó recuperar la calma. Marta, podemos resolver esto para beneficio de todos. Tú regresas con mejores condiciones. Nosotros mantenemos el contrato en los términos actuales. Todos ganan. Ella negó lentamente con la cabeza. Se equivocan. Esto no es una negociación. Thomson Industries terminó mi empleo y me exigió devolver cada objeto de la compañía. Ahora soy únicamente su arrendadora. Y como tal, estoy ejecutando una cláusula perfectamente legal. Richard dio un paso al frente con voz quebrada. Si rescindes el contrato, 43 familias perderán sus empleos. Marta, tú no eres así. Ella lo miró fijamente. 43 familias, exactamente la misma cifra de empleados que estabas dispuesto a sacrificar con despidos para mejorar márgenes de ganancia. Curioso que esas vidas solo te importen ahora que peligra tu propia silla. Walter intervino, esta vez con tono suplicante. Dinos qué quieres, podemos hacer concesiones importantes. Por primera vez desde que todo comenzó, Marta sonrió. Lo único que quiero es que respeten el aviso legal de terminación. Buenas tardes, caballero. Cerró la puerta con calma, dejándolos en el porche como vendedores rechazados. Desde la ventana los vio regresar al auto de Walter, discutiendo acaloradamente. Richard, que esa mañana se había creído un estratega brillante, estaba cerrando el día como el responsable del error más costoso en la historia de Thomson Industries. Marta sabía que aquello era apenas el inicio. Hombres como Richard y Walter no aceptaban la derrota fácilmente. Lucharían, traerían abogados, inventarían historias, pero ella ya no era la empleada obediente, era la dueña del tablero. El jueves por la mañana, un mensajero tocó la puerta de Marta con un sobre grueso en la mano. Entrega registrada, dijo con un gesto apenado. Al abrirlo, encontró 12 páginas llenas de jerga legal. Thomson Industries, a través de uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad, cuestionaba la validez de la cláusula de su contrato y amenazaba con contrademandas. Marta no se inmutó. Preparó café, dejó los documentos sobre la mesa y llamó a su abogado de confianza, James Whitfield, quien había manejado sus asuntos inmobiliarios durante más de una década. Es una táctica de intimidación, explicó James en la llamada de las 10. Quieren que te asustes, que cedas antes de llegar a un juicio. ¿Tienen argumentos sólidos?, preguntó Marta. Técnicamente tienen algunos puntos discutibles, pero nada fuerte. El contrato fue firmado con asesoría legal, y la cláusula es completamente válida. En esencia, están diciendo que no quieren respetar lo que firmaron. La mañana trajo más presión. Recursos Humanos de Thomson llamó para informarle que su último cheque estaba retenido por revisión de posibles conflictos de interés. Poco después, su hermano David apareció en el porche con el ceño fruncido. Marta, ¿qué está pasando?, preguntó serio. Richard Blake me llamó esta mañana. Quería saber sobre tus inversiones inmobiliarias como si yo tuviera información secreta. ¿Qué le dijiste?, preguntó ella conteniendo la rabia. Que se ocupara de sus propios asuntos. Pero Marta, también me dijeron algo peor. Están difundiendo que usaste tu puesto en la empresa para manipular registros financieros en beneficio propio. El golpe fue duro. 8 años de mantener separada su carrera y sus inversiones podían desmoronarse si esa mentira se esparcía. David, necesito que anotes cada vez que te contacten.
Si siguen hostigándote lo documentaremos. Esa tarde recibió un respiro inesperado. Helen Rodríguez, su administradora, la llamó con una noticia peculiar. Hoy me llamó Janet Morrison, de Morrison Property Development. Me dijo que todo el mundo en el sector inmobiliario está hablando de ti. Algunos lo ven como la mejor historia de venganza que han escuchado, otros como la peor falta de diligencia de una empresa. Marta suspiró, incrédula. Lo que había comenzado como un despido injusto ahora se comentaba en los pasillos de los grandes inversores. Helen añadió con una sonrisa audible. Janet quiere saber si estarías interesada en adquirir nuevas propiedades comerciales. Hay dueños impresionados con tu visión estratégica y dispuestos a asociarse contigo. Marta lo pensó unos segundos pero respondió con cautela. Dile que lo agradezco pero no puedo tomar decisiones hasta resolver este asunto. Al caer la tarde, el timbre volvió a sonar. Una mujer joven, vestida con traje formal se presentó. Señora Jennings, soy Ángela Martínez, reportera del Business Tribune. Estoy investigando a Thomson Industries y creo que su historia encaja en un patrón mayor. Marta quiso cerrar la puerta pero la palabra patrón la detuvo. Ángela explicó que en los últimos 18 meses, 4 ejecutivos habían sido despedidos con la misma excusa: reducción de costos. Todos tenían conocimientos especializados difíciles de reemplazar. Uno demandaba por discriminación, otro competía ahora con Thomson, y 2 más habían llevado clientes a la competencia. Ángela la miró fijamente. Lo suyo es distinto porque usted tiene recursos para defenderse, pero encaja en un patrón de malas decisiones de Richard Blake. Y para cubrir sus errores, él está contando otra versión a los medios, que usted manipuló las finanzas para beneficio propio. Marta apretó los labios. Richard no se conformaba con difundir rumores entre colegas, ahora la acusaba públicamente de delito. El hombre que había pagado renta a su empresa durante años ahora intentaba destruir su reputación. Esas acusaciones son falsas, respondió con firmeza. Mis inversiones siempre estuvieron separadas. Ángela asintió. Pero si quiere sobrevivir a esta guerra, tarde o temprano tendrá que defenderse no solo en tribunales, sino también en la opinión pública. Marta miró los documentos sobre su mesa. Ya no era solo un conflicto de arrendamiento, era una batalla por su nombre, su futuro y todo lo que había construido. El viernes por la mañana, Marta recibió una llamada de su banco. Esperaba hablar de cuestiones rutinarias, pero la voz de Robert Chen, gerente de cuentas, sonaba tensa. Marta, necesitamos que venga esta tarde. Nuestro equipo de prevención de fraudes quiere reunirse con usted. El café en su taza se enfrió de inmediato. ¿Prevención de fraudes? ¿De qué se trata? Robert vaciló antes de responder. Alguien presentó una queja alegando que los fondos en sus cuentas de negocios provienen de malversación u otras actividades ilegales. Estamos obligados a investigarlo. El mundo de Marta pareció inclinarse. Había pasado 15 años construyendo un historial impecable. Cada compra, cada préstamo, cada impuesto pagado al día. Robert, usted ha revisado mis cuentas personalmente. ¿Hay algo irregular? Nada en absoluto, respondió con sinceridad. Todo está en orden, pero si la investigación se amplía, podrían congelar sus activos hasta resolver el caso. Le recomiendo contactar a su abogado de inmediato. Colgó con el corazón acelerado. El ataque había cruzado una línea peligrosa. Ya no se trataba solo de rumores, ahora intentaban destruirla financieramente. Llamó a James Whitfield y le explicó la situación. Están tratando de convencer a las autoridades de que mi portafolio fue financiado con dinero robado. Si logran sembrar esa duda, podrían incautar mis propiedades. James maldijo por lo bajo. Esto no es un movimiento desesperado, Marta. Richard contrató profesionales para armar un caso que te desgaste durante años. Más tarde habló con Helen, quien prometió reunir cada contrato, declaración de impuestos y comprobante bancario que demostrara la legitimidad de sus negocios. Marta sabía que necesitaría cada documento como un escudo en un campo de batalla legal. Pero el ataque no paró ahí. Su hermano David volvió a llamarla con voz alterada.
Marta, me enteré en el hospital, están diciendo que robaste dinero de la compañía. Incluso hablan de que el FBI está investigando. Marta cerró los ojos con rabia contenida. Escúchame, David, nada de eso es cierto, pero necesito que registres cualquier intento de Thomson Industries de contactarte. Están usando todo lo que pueden en mi contra. David dudó un instante. Clara escuchó que la empresa está ofreciendo bonos a empleados que entreguen información sobre ti. Quieren que tus propios excompañeros te acusen de usar recursos de la compañía para tus inversiones. Marta sintió un nudo en el estómago. Esa jugada era astuta y cruel. Incluso reuniones inocentes con administradores de propiedades podrían reinterpretarse como uso indebido de tiempo laboral. No buscaban pruebas, buscaban munición. Van a tergiversar todo, dijo en voz baja. No necesitan la verdad, solo sembrar duda. Por la noche, mientras revisaba papeles en su sala, James la llamó otra vez. Su tono era grave. He revisado el expediente de la queja en el banco. Esto está estructurado con demasiada precisión. Richard no está actuando solo. Tiene detrás un equipo legal dispuesto a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Marta guardó silencio unos segundos, procesando el peso de la revelación. En apenas 5 días había pasado de ser una empleada leal a estar en el centro de una tormenta legal, financiera y media. James, ¿qué opciones tengo? Solo 2, pelear o rendirte. Pero si decides luchar, debes saber que costará tiempo, dinero y tranquilidad. Richard apuesta a que no resistirá. Marta miró la pila de documentos frente a ella. 15 años de disciplina, de sacrificios, de decisiones calculadas. No estaba dispuesta a entregarlo todo sin luchar. Programa una reunión para el lunes, James. Vamos a pelear. El lunes por la mañana, Marta llegó a la oficina de su abogado con varias cajas llenas de documentos. Eran 15 años de contratos, préstamos, declaraciones de impuestos y recibos cuidadosamente archivados. James los revisó con minuciosidad y levantó la vista con una sonrisa de alivio. Tus registros son impecables, cada propiedad tiene respaldo legal claro, eso nos da una defensa sólida. Marta sintió, aunque sabía que la batalla sería larga, pero no pensaba retroceder. Ese mismo día apareció de nuevo Ángela Martínez, la reportera. Colocó sobre la mesa un fajo de documentos. He estado investigando a Thomson Industries por 6 meses, y lo que encontré cambia todo. Han estado maquillando ingresos y ocultando gastos durante 3 años. No es ilegal en términos estrictos, pero sí engañoso para inversionistas y acreedores. Richard Blake no te despidió por redundancia, te despidió para tapar huecos financieros. Marta comprendió al instante. Richard no solo quería librarse de ella, necesitaba un chivo expiatorio. Ángela, ¿publicarás esto?, preguntó. La decisión es tuya. Puedo enfocarme solo en las finanzas de Thomson o contar toda la historia, incluyendo cómo intentaron destruir tu reputación. James intervino. Si publicamos todo, la presión pública será inmediata. Podría acelerar un acuerdo o incluso el colapso de la compañía. Marta pensó en silencio unos segundos. Richard había intentado arruinarla con acusaciones falsas. Ahora la verdad podía exponerlo. Hazlo público, dijo al fin. Es hora de que enfrente las consecuencias. 2 días después, el Business Tribune publicó el reportaje. La noticia se propagó como fuego. Las acciones de Thomson Industries cayeron un 18% en pocas horas. Los inversionistas exigían respuestas, los acreedores amenazaban con retirar financiamiento y la SEC anunció una investigación formal. Walter Harrison llamó de madrugada, con voz cargada de pánico. Marta, necesitamos hablar. Podemos ofrecerte compensación, disculpas públicas, lo que quieras. Ella respondió con calma. No busco venganza, Walter, solo justicia, y eso significa que Richard debe asumir responsabilidad. Horas más tarde, Richard la citó en la misma sala de juntas donde la había despedido 2 semanas atrás. Su rostro estaba ojeroso, su traje arrugado, la arrogancia extinguida. Marta dijo con voz apenas audible, necesito tu ayuda. Si testificas que la empresa ya tenía problemas antes de tu despido, quizás pueda evitar cargos penales. Marta lo miró fijamente. Era el mismo hombre que la había acusado de fraude, que había tratado de congelar sus cuentas y arruinar su nombre. Daré mi testimonio,
respondió con firmeza, pero con condiciones. Primero, renunciarás como director ejecutivo de inmediato. Segundo, cooperarás plenamente con las investigaciones. Tercero, Thomson Industries cumplirá con el aviso de desalojo y pagará lo que debe. Richard asintió derrotado, sabía que no tenía otra opción. Semanas después, Thomson anunció su cierre definitivo. Richard fue inhabilitado para dirigir empresas públicas por 5 años y enfrentó sanciones civiles. Martha, en cambio, emergió fortalecida. Compró el edificio, lo renovó y lo rebautizó como Jennings Business Center, donde antes había inseguridad y despidos. Ahora funcionaban 3 compañías prósperas que daban empleo a decenas de personas. En un año, Martha fue reconocida como empresaria del año por la Cámara de Comercio. En su discurso habló con sencillez: aprendí que la verdadera seguridad no viene de un contrato laboral, sino de construir algo propio basado en valores y perseverancia. La ovación fue sincera. Martha ya no era la mujer despedida con un sobremanil, era la arquitecta de un imperio nacido de sacrificios, resiliencia y dignidad, un imperio que nadie volvería a llamar redundante.